Buenas tardes, buenos días, buenas noches desde cualquier parte del mundo que puedan escucharnos y que puedan vernos. Estamos aquí en República Dominicana, en Santo Domingo. Estoy muy contenta, como siempre, agradecida de Dios. Siempre inicio con la energía del agradecimiento, agradeciendo a Dios esta posibilidad, agradeciendo a Dios incluirme en esta vida, poder hacer un trabajo que me apasiona y tratando de hacer un contenido que agregue valor a su día. Yo soy Marian Fernández. Esto es All We Need Is Love, desde la nota, la 95.7. También pueden escucharnos por la nota 957fm.com. Desde Producciones El Gusto, pues estamos grabando para poder subir todo este material a YouTube, Spotify, All We Need Is Love RD. Por eso saludo así, para que en cualquier momento que nos vean, puedan recibir el cariño y la buena vibra desde aquí. Bueno, yo creo que estoy haciendo un sueño, estoy convirtiendo un sueño en una experiencia real, porque Lucas Casanova hace tiempo que lo vengo siguiendo y todos los mensajes que él pues expresa en su plataforma digital, en Instagram específicamente, a mí me han llenado de sabiduría, de luz, de esperanza, de inspiración. Es un terapeuta budista transpersonal. Vamos a conocer un poquito su historia y vamos a estar hablando con él. Vamos a tener una conversación súper interesante de las cosas que realmente importan. Lucas es argentino, de nacionalidad italiana y vive en Noruega. O sea, fíjense el banquete que nos vamos a dar hoy, lo exquisito de este hombre. Entonces vamos a iniciar de inmediato. Lucas, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí, aquí estoy. Ay, qué lindo. ¿Y cuéntame un poquito del clima? ¿Qué hace? ¿Frío, calor? Me imagino que no es primavera. Hace mucho frío. Mucho frío. Noruega es muy, muy frío y bueno, aquí estamos ahora ya casi con temperatura sobre cero, que es el inicio de la primavera, pero la naturaleza todavía no se ha dado cuenta. A mí alguien me decía que el sol ilumina, pero que no es tibio, o sea, no es que calienta. No. Es como que está ahí, dice, bueno, estoy aquí, estoy haciendo presencia, pero los rayos del sol no tocan como nos tocan en el Caribe, ¿no? Por favor, no. A ver, tengo la enorme suerte de conocer República Dominicana, un sitio que amo, me encanta, y la verdad es que el sol, aún inclusive en invierno, es una caricia en comparación a lo que es aquí, que pasa por el horizonte de manera muy, muy leve, nunca llega a estar por encima de la línea de los ojos, y a veces en el invierno es simplemente 4 horas de sol, donde vivimos, ¿no? En Oslo son 4 horas de sol y ya está, se acabó. Lucas, ¿cómo llegaste a ser la persona que eres hoy? ¿Cómo ha sido tu viaje personal y por qué estás en Noruega? ¿Qué te llevó ahí? Cuéntame un poquito de lo que haces, de quién eres. Cuando una persona dice terapeuta budista, yo puedo tener una idea porque soy un poco fan del budismo. Me parece una idea amorosa y una visión de la vida que hace bastante coherencia. Y lo vamos a conversar, pero ¿cómo llegas a ser la persona que eres hoy día? Creo que, a ver, el crecimiento personal puede darse por 2 factores. O uno realmente aprende y aquello que va aprendiendo te va mostrando un nuevo camino y vas por, como habría ese programa, por el camino de la gratitud y la buena senda. O la vida te arrastra a veces por lugares más complejos y aprendes porque se acaban las alternativas, porque las cosas que has probado ya no funcionan. En mi caso fue el segundo. Creo que la primera mitad de mi vida, o la primera mitad hasta ahora, fue más desigual, con situaciones muy desafiantes
y de a poco fui intentando descubrir cuál era el verdadero camino para poder ser feliz. La promesa del budismo, que es acabar con el sufrimiento, que tiene mucho que ver con el juicio que nosotros hacemos sobre las cosas que nos suceden. No es, desde mi perspectiva al menos, que es el budismo laico, yo no veo al budismo como una religión, sino como una filosofía, una psicología, una forma de vida. Claro, por supuesto. Y a mí ese contraste me ayudó a dejar de sobrepensar, a vivir más en el presente, porque vivía con mucho miedo de ser amado, mucho miedo de amar, mucho miedo al abandono, a la traición, a la humillación, al rechazo. Y todo ese tipo de cosas, por supuesto, dejan una huella en el espíritu, y el camino que tomé fue porque los otros caminos no me resultaron, a decir verdad. Qué belleza, porque probablemente tomaste la decisión más valiente y que parece algo simple o sencillo. No sé si estoy utilizando las palabras correctas, pero cuando hablamos de dejar de sufrir, es increíble, pero es la decisión más valiente, la más trascendental, porque el dolor es una cosa, pero el sufrimiento es otra. Sí, Y tomaste una decisión realmente valiente, Lucas. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cómo ayudas a que los demás dejen de sufrir? Porque yo sé que trabajas en eso. Y lo veo en tus mensajes, lo veo en cada vez que te expresas en tu plataforma digital de una manera tan bonita, tan amorosa, tan cálida, tan humana. ¿Cómo dejamos de sufrir? ¿Cómo ayudas tú a la gente a dejar de sufrir? Creo que el primer concepto es comprender la aceptación, la idea de aceptación, que no tiene que ver con resignarse, sino que tiene que ver con aceptar en la mente lo que el corazón ya sabe. Muchas veces nosotros por deseo, porque vivimos muy metidos dentro de nuestra mente, queremos que las cosas sean de una determinada manera. Y la verdad es que de la misma manera que no se puede forzar que una flor florezca o no se puede forzar el clima, tampoco se puede forzar la vida. La vida es como es y uno es parte de ella. Cuando nosotros aprendemos a tomar lo que la vida da y transformarlo en otra cosa, entonces hay como una especie de clic o de... Algunos lo llaman magia, pero tiene mucho que ver con el fluir con lo que hay. Yo hablo mucho de la mente del surfer, que es, debo reconocer, una idea que se me ocurrió mirando a los surfers en Punta Cana, cuando visité la isla en 2018. Estaba viendo cómo algunos elegían cómo montarse a una ola o no. Y inclusive esto lo cuento en mi libro, y me empecé a dar cuenta que había un respeto por la naturaleza, un respeto claro por lo que estaba sucediendo en el mar, y también como una cosa traviesa de decir cómo voy a usar esta ola para ir en la dirección en la que quiero, si es o mar adentro o mar afuera, o en qué dirección de la costa quiero luego llegar. Y si uno empieza a ver la vida como el océano y empieza a sentirse parte de eso, hay algo indescriptible, que es que uno deja de sentirse solo porque estamos imbuidos o metidos en la naturaleza de lo que sucede en el mundo. Somos la rama de la hoja, la hoja de la rama, del tronco, del árbol, del bosque. No existimos aislados, nos sentimos desconectados. Yo tenía un maestro que decía que nosotros a veces éramos como la manzana que maduraba en el árbol y que caía al suelo y se sentía empujada fuera de todo lo conocido, y que la manzana se empezaba a pudrir en el suelo y decía, bueno, este es el fin, ya se acabó. Y
Y lo mismo que cubría a la semilla es el alimento que luego le permite a la semilla germinar y crecer, y de ahí sale otro manzano. Nosotros a veces no tenemos idea de a qué pertenecemos, y el sufrimiento muchas veces se reduce cuando nos sentimos parte de algo más grande, cuando sentimos que la sal de nuestras lágrimas se disuelve en un océano que es mucho más grande y que nos contiene. Hay una fantasía de aislamiento muchas veces, o de no pertenecer, y eso creo que es lo más doloroso. En mis mensajes creo que lo que se nota es que nada de lo que sentimos es erróneo, que muchas veces lo que sucede es que nos quedamos pegados a ello, porque nos resulta difícil soltarlo, nos resulta difícil reconocer que las cosas no son como las queremos en la mente, pero no significa que eso no podamos ser felices o no podamos vivir con alegría. Lucas, háblame un poquito de tu libro. Cuéntame ese proceso, cómo se llama, de qué trata. Y hay otra cosa que me gustaría que me contaras, y es, escuchándote, yo te pregunto, a pesar de la resistencia que ponemos a los cambios, esos cambios que son, que son sí o sí, o sea, no hay forma de pararlos. A pesar de la resistencia que ponemos, ¿tú crees que la vida como que se arregla sola, que va poniendo todo en su lugar? No. Yo no creo que la vida se arregle o que tenga un final feliz. No creo que las cosas en algún momento, como dice el personaje este de el Gran Hotel Marigold, dice, todo va a estar bien, y si no está bien es porque no es el final. Me gusta mucho esa frase, pero no creo que la vida sea así. Hay muchas cosas que quedan sin resolver y hay muchas cosas que no tienen explicación. Y no está mal. Es parte de cómo es la naturaleza. Si uno mira cómo viven los animales en la naturaleza, o cómo viven las plantas, o lo que sucede en el océano, no hay un sentido de justicia o de orden. Hay una serie de leyes naturales. Y los seres humanos no estamos exentos de vivir esas leyes naturales. Creo que cuando vivimos en armonía con la naturaleza, nos sentimos mucho más poderosos que cuando renegamos de ella. Así es. Mi libro habla de eso. Se llama El poder sanador del caos, y tiene que ver con esa charla que di en un escenario en República Dominicana, una charla TEDx que tiene el mismo nombre, y es el diario del tumor cerebral que tuve en 2017, llevando una vida ordenada, la correcta, por llamarlo de alguna manera, con todos los hábitos deseables desde el punto de vista de alimentación, vida saludable, meditación, en paz conmigo. Recién casado, nos mudamos a Noruega porque mi marido es de aquí, y muy feliz. Sí. Nada. Y eso iba, cuando recibí el diagnóstico, al principio estaba muy sorprendido, ¿no? Hay una frase que comento en mi libro, que es de Fran Lebowitz, una gran escritora norteamericana, que dice: los malos hábitos pueden matarte, pero los buenos hábitos no van a salvarte. Y eso me ayudó también a tomarme con un poco más de soltura, no hacer todo tan estricto, porque podría no haberlo superado. Por suerte, claro, el tumor se encontró lo suficientemente a tiempo como para que no tuviese secuelas muy grandes luego de eso, pero sí es cierto que el pasar por una cirugía así cambia no solo tu forma de ver la vida, sino que cuando el cerebro está comprometido, cambia la forma en la que ves el mundo. Y eso dio lugar a un renacer en esta misma vida, ¿no? A ser otra persona. ¿Qué cambió en ti luego de estas crisis? ¿Qué cambió en ti?
Mm, Creo que lo primero cambió mi voz. Yo escucho cuando escucho audios o cursos que he dado antes de la cirugía y después, y mi voz es otra. Después me tomo mucho menos en serio. Hay gustos en temas de comida, sabores y demás que lo siento diferente, que hay cosas que me gustaban antes que ahora no y a la inversa. Una de las cosas que me encanta hoy y que no me gustaba antes, por ejemplo, es el brócoli y lo disfruto muchísimo. Son cosas inexplicables porque eh, nada, si bien es verdad que uno de adulto se acostumbra a los sabores amargos y demás, eh, el brócoli nunca fue mi favorito y luego se convirtió en algo que cuando tengo ganas de comer algo quizás hasta crudo o crujiente, no lo sé. Son gustos por la música. Mi relación con la ansiedad también es diferente. Cuando miro algunas cosas hacia atrás, eh, me hago, me hago menos preguntas, me lanzo de manera un poco menos meditada y a su vez tampoco tengo mucha prisa. Es algo extraño porque si bien es cierto con los años uno aprende a ser más paciente con algunas cosas y menos con otras, yo me descubro leyéndome, porque escribo mucho, que mi forma de ver la vida se volvió mucho más ligera y Qué hermoso. me interesa mucho menos lo que pasó que lo que pasa. Vámonos a una primera pausa. Regresamos con Lucas Casanova y ya ustedes van entendiendo por qué es un regalo de Dios tenerlo aquí. Gracias por su humildad, por su apertura, por haberme dicho que sí. Disfruten de este banquete, de la historia de vida y la sabiduría de una persona que, como él dice, renació. Y yo creo mucho en esa resurrección. Ya volvemos.